Dicen que el silencio es oro. Yo digo que el silencio es un escudo. En la corte debes aprender a sonreír cuando quieres gritar. Es el precio de sobrevivir entre lobos. Pero hubo una mujer que se negó a pagar ese peaje. Una mujer cuya lengua era más afilada que cualquier lanza de bronce. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo. Y hoy os contaré la historia de Quelona, la única mortal que se atrevió a decirle no al rey de los dioses, y del precio que pagó por ello. Sucedió en el tiempo de los héroes. Quelona era huérfana, pero provenía de buena familia. Había heredado su propia fortuna y no respondía ante padre, hermano ni marido. En una época donde las mujeres eran propiedad de los hombres, Quelona gozaba de una libertad extraordinaria, una libertad que había moldeado su carácter. Atraídos por su belleza, miembros de buena posición la cortejaban, pero ella los rechazaba con su sarcasmo cortante. Oh, Quelona, no me cansaré de repetirlo cada vez que te veo. Benditos sean los dioses por haberte dotado de tan extraordinaria belleza. Si cada vez que me ves bendices a los dioses porque me consideras hermosa, ¿acaso los maldices cuando ves a una mujer que consideras fea? ¿O es que tu piedad depende únicamente de lo que te alegra la vista? Su insolencia no conocía límites, no respetaba rangos ni títulos, y pronto dejaría de respetar al propio Olimpo. Los titanes habían caído. El viejo orden estaba roto y Zeus, el nuevo rey, necesitaba consolidar su poder. Y no hay mejor forma de mostrar poder que una boda. Iba a unirse con Hera, su hermana. Iba a ser la celebración más espléndida que el cosmos hubiera visto jamás. Zeus ordenó que no quedara nadie sin invitar. Dioses, ninfas, animales y mortales, todos debían asistir. Pero no os equivoquéis. Aquello no era una fiesta, era un censo de lealtad. No asistir significaba declararse en rebeldía. Y cuando la invitación llegó a casa de Quelona, ella simplemente la ignoró. El mundo entero se puso en marcha. Nadie quería ofender al portador del rayo. Nadie excepto ella. En lugar de acudir a la boda de los dioses, prefirió quedarse en casa. Señora, debemos prepararnos para la marcha. Iréis vosotros. No se me ha perdido nada en esa boda. Mostrando así una gran falta de respeto y consideración de forma totalmente deliberada. Peor aún, se permitió hacer comentarios sarcásticos sobre el divino evento y sus divinos protagonistas a cualquiera que sacara el tema a colación. ¿Asistir a la boda de Zeus y Hera? ¡Qué pérdida de tiempo! En cuanto al gran dios le apriete el hambre, vuelve a quedarse sin pareja. Ya devoró viva a su primera esposa, la pobre Metis. No seré yo quien acuda a servirle de aperitivo. Porque me he enterado de que el gran dios es como Melisa, la reina de las abejas, incapaz de resistirse a polinizar cualquier flor nueva que se cruce en su camino. Y todos sabemos cómo terminan esas cosechas. Por cierto, estos nuevos dioses, encerrados en su brillante Olimpo, lejos de nuestra miseria, la edad de oro se ha devaluado bastante. Ya vamos por la de bronce.
¿Nadie ha dicho que cuando los titanes caminaban entre nosotros vivíamos mejor? Era suicidio, pura locura. Estaba cuestionando la legitimidad del trono. Estaba diciendo en voz alta lo que todos sabíamos, que el nuevo orden era una tiranía disfrazada de fiesta. Pero no se detuvo ahí. Atacó el corazón mismo de la farsa, el amor divino. ¿Y era coronada como diosa del matrimonio? ¡Qué cruel ironía! ¿Acaso olvidamos cómo empezó este sacrosanto enlace? Zeus se transformó en un pajarito asustado bajo la lluvia solo para colarse en su regazo y ultrajarla. Una ley divina verdaderamente conveniente. El mismo que te profana, te compensa forzándote a ser su reina. ¿Y de la endogamia del Olimpo mejor no hablar? Si son hermanos. Luego se preguntan por qué el mundo está lleno de monstruos. Las palabras de Kelowna volaron como el fuego en un campo seco, y los dioses, como los tiranos, odian la verdad cuando ésta los expone. Brindemos por Zeus y Hera, los reyes del Olimpo. Por Zeus y Hera. Zeus, al enterarse de su ausencia y de sus comentarios sarcásticos, se enfureció por su falta de reverencia. Consideró su acción un desprecio hacia los dioses y hacia la solemnidad del evento. Envió a su hijo Hermes, su heraldo, a buscar a Kelowna. Kelowna, soy Hermes, el dios mensajero, y estoy aquí por orden de Zeus. Tu ausencia en la boda ha sido vista como un gran desprecio. Tus comentarios sarcásticos no han pasado desapercibidos. Zeus está muy enfadado, pero ha decidido darte una última oportunidad. Cualquiera con un mínimo instinto de supervivencia se hubiera arrodillado, hubiera fingido una enfermedad, hubiera mentido con modales exquisitos y una sonrisa perfecta, o suplicado perdón con lágrimas en los ojos. Pero Kelowna miró al mensajero de los dioses y pronunció su verdad final. Dioses, ¿sabéis lo que os digo? Que la propia casa es la mejor casa. Quedaos en vuestro monte Olimpo y dejadme tranquila, que no pienso ir a molestaros. Hermes desató su poder. Arrancó la casa de sus cimientos y la arrojó al río con la joven dentro. Pero los dioses rara vez conceden la piedad de la muerte. Prefieren crear castigos eternos. Le dieron exactamente lo que había pedido. Las ruinas se plegaron sobre ella. La madera y la piedra se fundieron con su piel, convirtiéndose en hueso y escamas sobre su espalda. ¿Querías quedarte en casa? Ahora tu casa será tu cuerpo y te quedarás en ella para siempre.
La transformaron en testudo, la tortuga. La condenaron a arrastrar su propio refugio por el barro durante toda la eternidad, convertida en prisionera de su amada independencia. La historia debería terminar aquí, con una advertencia moral sobre la importancia de respetar a los dioses y no ser arrogante, sobre cómo la rebeldía no trae más que sufrimiento. Pero hay quienes afirman que, tras adaptarse a su nueva forma, Kelowna miró al Olimpo distante, y sus palabras fueron inequívocas, pronunciadas con la misma convicción e insolencia que había mostrado toda su vida. ¿Queréis que os cuente un secreto? Valió la pena. Esta es la historia de Kelowna, la rebelde que desafió a los dioses y no se doblegó. Recordadla bien, y cuando veáis una tortuga, tened presente que la libertad siempre tiene un precio, que cada cual interprete si merece la pena pagarlo.